Doy gracias al Señor, hermanos y hermanas, porque estamos saliendo por Radio La Predicadora, la 94.1, y que estamos acá en La Ferrere. La radio está en La Ferrere, en la ciudad de La Ferrere. Saludo a los eh, hermanos que nos están permitiendo hacer este enlace con la radio para poder alcanzar a más hermanos para que puedan escuchar la palabra del Señor de este día, ¿no? Una palabra de fortaleza y de vida, ¿no? Para todos, hermanos. Bendecimos a la radio, bendecimos al director de la radio, a su esposa, a su familia, y le deseamos la prosperidad más grande, que el Señor vaya añadiendo cada día. Quien les habla es el pastor Ramón Encina, de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio del Tambo, en Isidro Casanova. Y bueno, hermanos, contento de estar una vez más en la radio. Les abrazo en el amor del Señor. Hoy tampoco nos acompaña la hermana Norma Galván. La estamos siempre esperando los días lunes. Que el Señor le bendiga a mi hermana, a su esposa, a su familia. Saludo a toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aquí en la calle José Hernández 384, y ahora que me acuerdo, también está la iglesia del Señor Jesucristo del que era el pastor Jorge Ponce, ¿no? El Señor bendiga a los hermanos también, ellos que eran ahí en San Alberto. Saludo a la hermana Karina, a su hija, a su esposo. Señor bendiga grandemente. Saludo a mi amada esposa, a mis hijos y a todos los hermanos que nos conocen. Gracias le damos al Señor por todo lo que el Señor nos permite hacer para que este Evangelio de la Gracia pueda correr, pueda de alguna manera extenderse. Gloria al nombre del Señor. Bueno, saludo a la hermana Romina y saludo a su hijo, saludo a todos los hermanos que se van conectando a esta radio. Y ustedes saben que nosotros tenemos una página por YouTube, y esa página se llama Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta. Usted quiere suscribirse, ahí puede escuchar todas nuestras enseñanzas, todas nuestras predicaciones. Saludo al ministerio de Dios es al pastor Florian, al pastor Cabral. El Señor bendiga grandemente a cada hermano Néstor Díaz, al hermano Mario Puñales, al hermano Guillermo Gardela, a todos los hermanos de Isidro Casanova, al hermano César, a su esposa. Hay tantos hermanos para mencionar, al hermano Jorge Gamarra, Misiones. El Señor bendiga grandemente, y a su esposa, nuestra hermana Nilda Candia. El Señor bendiga grandemente, hermanos. Gracias le damos al Señor. Cualquier pregunta ustedes la pueden hacer, ¿no? Por medio de la radio o por medio del WhatsApp. El WhatsApp de la radio, bueno, ustedes pueden hacer alguna pregunta, nosotros vamos a tratar de responderla. Vamos a orar al Señor y vamos a ver qué palabra nos da el Señor esta mañana. Señor, estamos delante de tu presencia, estoy delante de tu presencia para pedirte en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que tú bendigas nuestras vidas, que bendigas, Señor, cada cosa que hagamos, Señor, sea agradable delante de ti. Padre, en el nombre de Jesucristo te ruego, Padre Santo, que tú me bendigas en esta mañana y me ayudes, Señor, a trazar tu palabra. Señor, dependo de ti, de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesucristo, alabado sea tu nombre, Señor amado. Bendito sea tu nombre, Señor de los cielos y de la tierra. Oh Señor, gracias te damos, Señor, por este nuevo día de vida. Gracias te damos, Señor, por la salvación, porque nuestros nombres están escritos en el libro de los vivientes. Gracias te damos, Señor, por la vida eterna. Gracias te damos, Señor, por la justificación, por la regeneración, Señor. Gracias te damos, Señor, por la santificación diaria que tú operas en nosotros por el Espíritu Santo y tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a todos tus hijos, Señor, que en esta hora están necesitando de ti. Aquellos que están en los hospitales, aquellos que están, Señor, con
con esta enfermedad, que Señor, que se ha hecho presente, Señor, y que esperamos que tú, Señor, la deshagas. Señor, bendice a los hermanos, Señor, que tienen otras enfermedades, a tu iglesia, Señor, aquellos hermanos que están internados en terapia intensiva, tú puedas sacarle con victoria, Señor. Te pedimos porque no existe solamente el coronavirus, sino que hay otras enfermedades también, Señor. Te pido, Señor, que tú estés aliviando, que tú estés sanando, Señor, libertando, Señor, a los hermanos y a las personas que sufren, Señor amado. Señor, que los dones de tu Espíritu Santo se hagan evidentes en este tiempo, Señor. También te rogamos, Señor, por tu palabra que sea consumada en nosotros. Tu palabra dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tu palabra dice que debemos de participar del cuerpo y de la sangre del Señor. Tu palabra dice que el bautismo es una declaración de fe de lo que nosotros hemos creído. Tu palabra dice que nosotros tenemos que manifestar una vida de cuerpo, una vida de comunión, ¿no? Por medio de los miembros del cuerpo de Cristo. Y eso no lo podemos hacer hasta que este virus, Señor, no desaparezca. Y te pedimos, Señor, por lo que tu palabra indica. Señor, porque también dice tu palabra que qué bueno y delicioso estar los hermanos juntos en armonía. Señor, porque tú allí envías bendición y vida eterna. Y necesitamos, Señor, que tú intervengas en favor de nosotros. Necesitamos congregarnos, Señor. Señor, necesitamos, Señor, reunirnos, Señor, para glorificar tu nombre, para magnificar tu nombre, Señor. Señor, interviene en favor de ti mismo y en favor de nosotros, Señor amado. Destruye, Señor, este virus, Señor, que impide, Señor, que la iglesia se reúna. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que lo deshagas con tu gran poder. Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Creo, Señor, que tú puedes hacer, Señor, en un segundo. Así como cuando tú deshiciste, Señor, la ceguera de aquel que estaba ciego. Deshiciste, Señor, la parálisis del paralítico. Deshiciste, Señor, de la sordera del sordo, Señor. Así también tú puedes deshacer, Señor, a este virus, Señor, que se ha manifestado en este tiempo. Señor, con tu gran poder, Señor amado, te rogamos, Señor, para que podamos congregarnos, para que podamos, Señor, vernos, para que podamos manifestar una vida de cuerpo, para que podamos participar de la mesa del Señor. Señor, necesitamos para el alimento de nuestra vida espiritual. Padre Santo, ayúdanos, Señor, sin tu intervención esto no podrá ser. Entonces te pedimos, Señor, te pido como hijo tuyo, Señor, interviene, Señor, en esta situación que ha venido sobre la iglesia también. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, deshace en el nombre de Jesús, Señor, porque Jesucristo, Señor, nos puso por cabeza sobre todas las cosas, Señor amado, sobre principados y potestades, sobre virus, pues sobre toda enfermedad, sobre todo mal, Señor. Y en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo reprendemos y deshacemos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos, Señor, por la fe que tú ya lo has hecho. Y te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor. Amén. Gracias le damos al Señor, hermano, por que Él nos permite, ¿no? Estar en este momento en la radio. Es una bendición la radio porque se llega a mucha más gente y nosotros no queremos perder la comunión con los vecinos, porque la verdad que especialmente por los vecinos, por las personas que viven aquí en La Matanza, en Isidro Casanova, en La Ferrera, en Castillo y en tantos barrios que hay aquí. Quería saludar también al hermano Rosalino, a su esposa, a los hermanos que viven allí en el barrio La Palangana. Señor bendiga. Tengo a varios hermanos allí que conozco, les mando un abrazo, alabado sea el Señor. Bueno, y nosotros tenemos que de alguna manera orar y clamar al Señor para que Él pueda intervenir. Gloria al Señor, clama a mí, yo te responderé, ¿no? Y te mostraré grandes cosas ocultas que aún tú no conoces. Hoy me gustaría hablar, estuve buscando
y la verdad que la palabra que yo quería tratar hoy no está en la Biblia, ¿no? Pero creo que es una palabra que está muy ligada a la palabra del Señor y que es una palabra que nos da a entender muchas cosas importantes. Y sin el entendimiento de esta palabra, es muy difícil que nosotros podamos entender otras cosas que son más importantes y que están ligadas directamente a nosotros. Y yo quería hablar sobre la historia. Yo no soy profesor de historia, no conozco mucho la historia del mundo, no conozco mucho la historia del pasado, tampoco ni del pasado de allá lejos, ni del pasado reciente. No quiero hablar sobre la historia política, sino sobre la historia bíblica. Me gustaría hablarles a ustedes lo que yo creo y lo que yo entiendo por la historia, y yo creo que a causa de que los hermanos no han prestado atención o la iglesia no le han prestado atención a la historia bíblica, no han tratado de adquirir el conocimiento con respecto a la historia bíblica, porque en la historia bíblica nosotros podemos encontrar mucha riqueza, podemos encontrar un plan trazado desde antes de la fundación del mundo y desde la fundación del mundo para nosotros. ¿Y acaso, y por la ignorancia que nosotros tenemos de la historia, nosotros tratamos de establecer la historia nosotros? ¿No? Tratamos de establecer nosotros la historia, de escribirla, ¿no? Desde el día que nosotros comenzamos a vivir, y más cuando tenemos el nuevo nacimiento. Pero nosotros no tenemos que olvidarnos que la historia de la Biblia comienza hace 6 millones de años atrás, y no es más, ¿no? Hace muchísimos años comenzó la historia de la Biblia, desde el principio, como dice en Génesis capítulo 1, y en el principio, ¿no?, creó Dios los cielos y la tierra, y ahí empezó la historia en cuanto a nuestro tiempo. Y muchas veces cuando nosotros desconocemos la historia, como dice el adagio o el dicho del mundo, dice que los pueblos que desconocen su historia van rumbo a cometer los mismos errores 2 veces, ¿vio? Por no conocer la historia pasada. Y nosotros tenemos que conocer la historia de la Biblia porque en esa historia está redactada el plan que Dios tiene o que Dios trazó desde la eternidad pasada, antes del principio. Dios ya había trazado todo lo que está aconteciendo en estos tiempos, todo lo que le acontecerá al hombre, lo que le aconteció al hombre y lo que le va a acontecer al hombre, Dios ya lo trazó desde el principio del mundo y antes del principio. Pero más quería yo que nosotros viéramos y que atendiéramos a esta palabra de la historia, ¿no? Porque en la historia bíblica, cuando nosotros no conocemos la historia bíblica, ¿no? La mayor parte de la historia bíblica, entonces no podemos saber el plan de Dios, no podemos saberlo. La historia nos hace ver a nosotros sombras y tipos y figuras, ¿no? Porque la historia se relata por medio de los acontecimientos reales que han pasado. Porque la verdad, para nosotros, Adán existió y Eva existió, ¿no? Y después existieron Set, Caín y Abel también existieron. Y bueno, después la descendencia de ellos hasta Noé, ¿no? Y ahí nosotros vemos cómo con Noé, primeramente con Adán, cómo Dios ya se había trazado un plan, porque sabemos que el plan no fue trazado desde el momento en que Adán pecó, sino que ya se había trazado la historia, ¿no? Cómo se iba a solucionar toda esa caída, cómo se iba a reconstruir, ¿no?, la caída del hombre. Todo eso ya se había trazado con una perfección tan grande que no se omitió ningún detalle,
¿no? Que saliera de ese trazo, de esa planificación. Y entonces vemos cómo Adán cayó, y bueno, y después de su caída fue echado del paraíso. Todo eso es una historia que a nosotros nos hace entender cosas espirituales, ¿no? Un plan de Dios para restaurar, cómo Dios iba a recomponer la caída del hombre. Y eso, para eso Dios usó la historia del Antiguo Testamento. Yo no soy un letrado, ni tampoco soy un hombre estudiado, no, soy más bien un hombre rústico, pero he podido comprender que uno de los motivos por que la iglesia yerra, ¿no? Uno de los motivos de que la iglesia siempre caiga en el error y cada día cae en un error más grande todavía, es porque no conoce la historia bíblica, porque no se preocupó, no se interesó por conocer lo que la Biblia dice, especialmente en el Antiguo Testamento, y cómo Dios nos habla a través del Antiguo Testamento por las figuras, por las sombras y los tipos, ¿no? Entonces, cuando nosotros ignoramos la historia, la Biblia nos habla de muchas historias de muchos hombres en diferentes épocas. Ahora fíjese que la historia, cuando en el Antiguo Testamento muchas veces se transforma en una profecía, ¿no? Porque bueno, son cosas que se tienen que cumplir en el futuro. Por ejemplo, vio que la Biblia relata en el Antiguo Testamento que iba a venir el Hijo de Dios, que iba a venir un Salvador, que iba a venir un Redentor. Y bueno, y mientras tanto que iba a venir el Redentor, el Salvador, se presentaba al Redentor a través de la historia por medio de figuras. Una de las figuras que podemos entender es el Cordero. El Cordero, sabemos que cuando Abraham quiso ofrecer a su hijo el sacrificio, Dios le detuvo y hizo aparecer un cordero amarrado ahí en un arbusto. Ese cordero representa a Cristo, ¿no? Aquel que iba a ser sacrificado en el lugar del pecador. Porque ahí, según la historia, cuenta que el hijo de Abraham nos representa a todos nosotros como pecadores, pero el pecador fue salvado del juicio y en su lugar fue puesto un cordero. Esa historia fue real, ¿no? Abraham existió Isaac y también existió el cordero. Pero ahora esa historia nos habla, en tipo y en figura, nos habla de lo que iba a ser el futuro, de lo que Dios tenía planificado, cómo Dios iba a salvar al hombre que era culpable, que era un pecador. Dios lo iba a salvar, y por medio de qué y cómo. Y bueno, y si cuando nosotros, el Espíritu Santo nos hace entender la historia, que ese cordero que Dios proveyó a Abraham en lugar de Isaac, ese cordero era Cristo. Y eso nosotros lo podemos ver allí en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 29, donde dice: y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahí está la historia. Y está la figura, y está la sombra y el tipo. Entonces esa historia se forma en profecía. Ahí estaba profetizando Dios, ¿no? Por medio de Abraham, por medio de Isaac y por medio de este cordero, estaba profetizando Dios de qué manera iba a ser salvado el pecador. Gloria al nombre del Señor. Y eso, entender eso, eso es maravilloso, poder entender eso. Entonces, nosotros podemos ver por medio de la historia el plan
el plan de Dios, no para la humanidad. Ahí en Romanos podíamos leer también, que me viene a la mente, gloria al nombre del Señor, cuando el Señor habla sobre la justificación, gloria al nombre de Jesús. Él pone como ejemplo de la justificación, cómo Dios iba a justificar al pecador, cómo Dios iba a justificar al hombre que creyera en él. Pone como ejemplo a Abraham en primera medida. Y él le pone, por ejemplo, en el capítulo 4 del libro de Romanos, él nos dice así: ¿qué pues diremos que Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Pregunta, ¿vio? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿No? Creyó. Él creyó, y ahí Dios nos estaba llevando a nosotros por medio de la historia de Abraham, de cómo Dios iba a justificar al hombre, si no era por las obras, sino que era por la fe. ¿Entiende? Nosotros por medio de la historia podemos ver el plan que Dios tenía para justificar al hombre, que era por medio de la fe. Y dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y ahí nos hace entender a nosotros el propósito de la ley, porque la ley demandaba obras. ¿Vio? Y el hombre creía que podía ser justificado por medio de las obras, pero Dios nos mostraba por medio de la historia de Abraham y de otros que el hombre iba a ser justificado por medio de la fe. Entonces, desconocer la historia es tratar de obrar para ser justo. Pero cuando nosotros conocemos por medio de la historia el plan de Dios para la justificación del pecador, nosotros vemos que solamente el pecador puede alcanzar la justificación por medio de la fe y no por medio de las obras. Porque sabemos que las obras demandaba la ley, ¿no? Como dice ahí en Gálatas capítulo 3, que ya lo vamos a leer. Pero dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como vio, y ahí nos presentó Abraham que cómo Dios iba a justificar al hombre, no que creyera en él, al pecador, digamos. Dios lo iba a justificar al pecador por medio de la fe y no por medio de las obras. Entonces, cuando nosotros tratamos de ser salvos, porque fíjese cómo es el plan de redención. El plan de redención primero es la justificación. Voy a corregirme. Eso hasta donde yo entiendo, hermano. Primero la regeneración. ¿Qué fue regenerado? Nuestro espíritu. Nuestro espíritu volvió a la vida. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestro espíritu fue vivificado, fue regenerado, fue hecho nuevo, nuestro espíritu. Entonces, nuestro espíritu es regenerado, después somos justificados. ¿Por qué somos justificados? Porque hemos creído la palabra de Dios, hemos creído, entonces Dios nos justificó. ¿En qué hemos creído? En Jesucristo, en el Cordero. Hemos creído que Él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Hemos creído que Él murió por nuestros pecados. Él murió para salvarnos y para darnos. Entonces ahí somos justificados. Y después somos salvados. Pero eso ocurre en ese mismo momento. En ese mismo momento somos regenerados, somos justificados y somos salvados. Y también somos santificados. Bueno, pero eso Dios nos está haciendo entender la manera como lo iba a hacer por medio de estos hombres de la historia. Por medio de estas vidas que tuvieron antes y que fueron reales y que después fueron anotados acá en la Biblia. Entonces nosotros vamos a la historia y vemos el plan de Dios para la justificación y para la salvación de la humanidad, ¿no? Entonces, dice que Abraham fue justificado no por las obras, sino que fue justificado por medio de la fe. Allá, en aquel tiempo.
¿Vio? Por medio de la fe, él fue hallado justo, porque creyó a Dios, por eso fue justo. Entonces la justificación, después vino la ley, y la ley decía que el hombre era justificado por la ley cuando el hombre cumplía la ley. Voy a tratar de encontrarlo en el capítulo 3, de Gálatas, hermano. Y dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo de que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero después viene la ley, y la ley maldecía a todos aquellos que no podían cumplir los mandamientos que ella demandaba. Los maldecía. ¿Vio? Porque en la ley no hay misericordia. En la ley tenía que cumplir o ser muerto. Pero esa no era la manera en que Dios al principio, porque Abraham existió antes de la ley, no era lo que Dios había preparado para los gentiles, para el hombre, que el hombre pudiera ser justificado por medio de la ley. Porque sabemos que el apóstol Pablo enseña que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Que la ley era, el propósito de la ley era que el hombre se reconociera un pecador, que él no podía cumplir la ley, que él necesitaba un Salvador. Pero y anteriormente Dios nos hacía saber, por medio de la historia de Abraham, nos hacía saber que la intención de él para poder justificar al hombre era por medio de la fe, no por medio de la ley. Pero como el hombre no se mantuvo en la gracia, entonces Dios le dio la ley, y eso ocurrió en el capítulo, creo que en el capítulo 20 del libro de Éxodo, cuando Dios le dio los mandamientos en el monte Sinaí. Gloria al nombre de Dios. Entonces, conocer la historia es conocer el plan de Dios. Podemos llegar a conocer el plan de Dios para nosotros los creyentes de este tiempo. Entonces Dios, para que nosotros podamos entender la manera de justificación, Él nos lleva, en el libro de Romanos, nos lleva a la historia de Abraham. Y entonces dice el Señor, ¿no? En Romanos, sí. Y entonces fíjese acá, en el capítulo 4 de Romanos, perdí un poquito la hoja, pero ya la voy a encontrar, hermanos. Romanos capítulo 4, aquí, cuando dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado al hombre a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿No? ¿Y quién es bienaventurado? El que creyó. El que creyó, el Señor lo declara justos, sin culpa, porque eso es lo que significa justo, sin culpa. Ahora Dios no ve culpabilidad en nosotros, porque la culpa que nosotros teníamos por el pecado de Adán, Jesucristo lo llevó a la cruz y lo crucificó. Pero también nos pone otro hombre de la historia para que nosotros podamos entender mejor la justificación, ¿no? Y por medio de la historia nos hace saber el Señor la manera en cómo Él iba a justificar al pecador, al hombre que había caído. Él no, por medio de la historia, por eso nosotros tenemos que entender que el conocimiento de la historia bíblica es muy importante, ¿no? Pero ¿cuán pocos conocen las historias bíblicas? Entonces dice: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Estoy leyendo en Romanos capítulo 4, versículo 9 ahora. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, ¿no? Y dice: ¿y cómo le fue contada?
¿no? ¿Es la circuncisión o es la incircuncisión? Dice, ¿no? ¿Es la circuncisión o es la incircuncisión? Y sabemos que es la incircuncisión, ¿no? Entonces, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos, que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, ¿no? Y entonces, estoy buscando la otra parte, gloria al nombre del Señor, porque no solamente tenemos como ejemplo a Abraham, sino que también tenemos como ejemplo a David, ¿no? Tenemos como ejemplo al rey David, que es mencionado acá en el libro de Romanos, ¿no? Y esto es maravilloso poder ver a través de la historia cómo Dios había planificado justificar, ¿no? al hombre por medio de este plan maravilloso, ¿no? Que él había trazado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, fíjese qué maravilloso esto, qué precioso es esto, ¿no? Y después dice, la promesa realizada mediante la fe, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulará la promesa. Y ustedes pueden seguir leyendo, ¿no? Más y más en el libro de Romanos, donde usted puede ver ahí cómo a través de la historia Dios nos hace saber la manera en cómo Dios iba a justificar al hombre. Gloria al nombre del Señor. Y así nosotros vemos que el desconocimiento de la historia nos lleva a nosotros a cometer errores que Dios ya resolvió. Dios ya resolvió esos errores. Lo cometemos cuando nosotros queremos presentarnos delante de Dios. Porque al no conocer la historia, nosotros tratamos de presentarnos nosotros como dignos merecedores de la justificación por medio de las obras. Y Dios no acepta eso. Dios solamente nos justifica a nosotros los hombres por medio de la fe en Jesucristo, como ya lo hemos dicho. Entonces, qué importante es conocer la historia bíblica, la historia de cada personaje, ¿no? Y si nosotros vamos al Antiguo Testamento, nosotros vemos aquí en el libro de Génesis, podríamos leer algunos pasajes. Por ejemplo, aquí en la vida de José, tomo cualquier personaje del Antiguo Testamento para hacerle ver a ustedes mi pensamiento en cuanto a la historia. Por eso es muy bueno leer la palabra de Dios, ¿no? Y saber la historia bíblica, para poder tener una mayor certeza de lo que nosotros hemos recibido y de lo que nosotros somos hoy delante de la presencia de Dios. Por ejemplo, la vida de José, ¿no? José era el hijo que Abraham más amaba, porque él era muy obediente a su padre, él estaba muy sujeto a su padre, él había agradado en todo a su padre. En cambio, sus hermanos eran medios rebeldes, eran medio desobedientes, bastante desobedientes a su padre. Él era el más chico de los hermanos, hasta que después nació Benjamín, ¿no? Entonces, vemos ¿qué representa José en la historia? ¿Qué representa? José representa a Jesucristo, en cierta forma.
Él representa a Jesucristo y nosotros podemos ver a través de José, podemos ver la sujeción de un hijo a su padre. Cómo amaba Abraham a José, lo amaba, Jacob, ¿no? Jacob amaba mucho a José porque él era muy obediente a su padre y bueno, y cómo él lo honraba y cómo él siempre estaba sujeto a la voz de su padre. Y eso nos habla de qué, esa historia nos habla de la sujeción que tenía nuestro amado Señor Jesucristo con el Padre. Ahí vemos, ¿no?, la similitud, o el tipo y la sombra, ¿no? Acá Jacob representa a Dios y José representa a Jesús. Y vemos cómo él fue vendido por sus hermanos. Los hermanos representan al pueblo de Israel y los ismaelitas representan a los romanos, a los pueblos paganos o a los pueblos incircuncisos donde el Señor fue vendido, por así decirlo. Fue entregado en las manos de los gentiles, nuestro amado Señor Jesucristo. Pero sabemos que Él no fue entregado porque de alguna manera pecó, ¿no? Porque José no había cometido ningún pecado, aunque él fue tentado por medio de la mujer de Potifar, fue tentado, pero él no cedió a la tentación, sino que huyó de la tentación. En esto también vemos, por medio de la historia, vemos cómo hay una similitud, hay un tipo y una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Vio que él fue culpado injustamente. Fue culpado injustamente por el general que lo tenía como empleado en su casa, o por la mujer del general, no fue acusado y fue enviado a la cárcel. Bueno, así también, en esa manera, también él representa a todos los hermanos que son fieles y que fueron encarcelados, como dice ahí en Apocalipsis capítulo 1, cuando habla la iglesia de Esmirna, que muchos iban a ser encarcelados y aún iban a sufrir, ¿no?, por 10 días, y ese sufrimiento le iba a llevar hasta la muerte. Es decir, que la historia a nosotros nos hace ver o nos hace saber el plan de Dios, el plan que Dios tenía y que todo ese plan para la humanidad, para el pecador, para que el pecador pudiera alcanzar la vida eterna, la salvación, y toda esa historia se consumó en Jesucristo. Jesucristo era el tipo y la sombra, ¿no?, de la historia del Antiguo Testamento, ¿no? Por medio de muchos hombres, Dios necesitó a muchos hombres de la historia para hacernos saber a nosotros el plan de redención, el plan de justificación, el plan de santidad que Dios tenía para el pecador. Si nosotros no conocemos la historia, nosotros vamos a cometer los errores, porque por eso dice la Escritura que mi pueblo perece por causa de conocimiento. El conocimiento de la historia. Ahora, cuando nosotros conocemos la historia bíblica, entonces se cumple la palabra del Señor, ¿no?, que dice en Efesios capítulo 1, y vamos a leerlo en esta versión porque me parece que mi versión más antigua no la puedo leer nítidamente. Efesios capítulo 1, cuando el apóstol Pablo, él ora al Padre para que la iglesia pudiera recibir el espíritu de revelación y de sabiduría. Y entonces Pablo, arrodillándose, orando al Padre, le pide y le dice, Efesios capítulo 1, versículo 17, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para el conocimiento de Él. ¿De quién? De Jesucristo. Entonces fíjense cómo nosotros necesitamos el espíritu de revelación y de sabiduría para poder nosotros tener conocimiento de Jesucristo. ¿Y dónde nos lleva el espíritu de revelación y de sabiduría? Al Antiguo Testamento nos lleva. Y Pablo siempre presentó a Jesucristo por medio del Antiguo Testamento, especialmente hablando con los judíos, porque ellos conocían la historia.
El pueblo de Israel conoce muy bien la historia bíblica. La iglesia no la conoce. La iglesia no sabe la intención que tuvo Dios al poder relatar por medio de los hombres la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento. No conoce el propósito. ¿Por qué se permitió Dios que se escribiera las historias del Antiguo Testamento? Porque a través de esa historia nosotros íbamos a alcanzar por medio del Espíritu Santo el espíritu de revelación y de sabiduría, en el conocimiento de Él. Entonces, ¿cuál es mi intención en esta mañana? Que usted lea su Biblia, que usted conozca la historia de la Biblia. Yo no conozco toda la historia bíblica, porque no leí todo el Antiguo Testamento, pero la gran parte de la historia del Antiguo Testamento la conozco. Hay muchas cosas, muchos tesoros. Mire, para que un hombre descubra todos los tesoros que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento, necesitan 1.000.000 de vidas. Muchísimo tiempo, porque hay tanta riqueza, ¿no? Hay tantos dichos del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando, por ejemplo, leemos el libro de Proverbios. El libro de Proverbios habla de la sabiduría, ¿vio? Y nosotros vemos que la sabiduría que habla ahí en el libro de Proverbios está referida a nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces nosotros al ver y entender lo que dice el libro de Proverbios, estamos viendo y entendiendo al Señor Jesucristo mismo. Vemos el carácter de la sabiduría, ¿no? Vemos cómo la sabiduría es inteligente, cómo la sabiduría es comprensiva, ¿no? Y cómo la sabiduría nos corona a nosotros, ¿no? Por medio de que la amamos, que la atesoramos. ¿Y quién es la sabiduría? Bueno, y ahí el apóstol Pablo dice, en 1 Corintios, en el capítulo 1, creo que versículo 30, dice Jesucristo, sabiduría de Dios, justificación, ¿no? Santificación. Vemos que todo está encerrado a Jesucristo. Entonces, ¿por qué no terminamos de entender el mensaje de la gracia? Porque no entendemos la historia. No vamos por medio de la historia. Por eso nosotros predicamos tanto el Antiguo Testamento, porque nosotros hemos encontrado en la historia bíblica del Antiguo Testamento que esa historia se consumó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se consumó la historia del Antiguo Testamento. Ahora hay una historia del Nuevo Testamento que se va a consumar el día que Jesucristo establezca su reino y el día en que el Señor nos arrebate a nosotros para llevarnos con Él en las nubes. Hay otra historia que tiene que consumarse seguramente cuando se manifieste en los días del Apocalipsis. Se va a consumar nuestra historia. Pero nuestra historia va a consumarse otra vez en nuestro Señor Jesucristo, pero esta vez no en nuestro Señor Jesucristo encarnado, sino en nuestro Señor Jesucristo resucitado y glorificado. No sé si me está entendiendo, hermano. Por eso, conocer la historia de la Biblia, veo que muchas veces pasamos mucho tiempo mirando televisión, porque miramos la Biblia y no la entendemos. Pero usted tiene que, vio que el apóstol Pablo oró por nosotros y él decía que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a la diestra en los cielos. Entonces, fíjese, hermano amado, lo importante que es la historia. Entender la historia con una mente renovada, con un espíritu nuevo, con una vida nueva. Los inconversos conocen la historia bíblica, muchos de ellos la deben conocer, pero no saben cuál fue la intención. No saben que esa historia que se cuenta en el Antiguo Testamento, esa historia del Antiguo Testamento termina en Jesucristo hecho hombre.
en Jesucristo crucificado. No todo lo que está profetizado ahí, porque acuérdese que la historia se transforma en profecía. La historia es profética, es una historia profética para nosotros, y ahora nosotros estamos haciendo historia y también estamos profetizando las cosas que van a ocurrir, no más adelante, y eso se va a consumar en la persona de Jesucristo, así como fue en el Antiguo Testamento, así también en el Nuevo Testamento. Todo lo que nosotros predicamos se va a consumar cuando Jesucristo venga a llevar a su amada iglesia como la esposa, y cuando el Señor establezca su reino y después se establezca la eternidad. Todo eso, hermano. Perder tanto tiempo en la televisión, perder tanto tiempo sin conocer la historia bíblica, es no poder alcanzar, no a entender cuál es el plan de Dios para mi vida. Ahora veo yo que Dios registró la historia de José como un tipo, como una sombra de Cristo, porque José representa a Cristo, ¿no? Bueno, y así su vida, usted ve cómo fue amado por su padre, cómo él estuvo sujeto a su padre, cómo sus hermanos lo vendieron, ¿no? Cómo estuvo, pero después termina ahí reinando en Egipto. Bueno, todo eso es una tipología de lo que va a ser. Fíjese que parte de la historia del Antiguo Testamento no fue consumada todavía, porque todavía Jesús no reina en Egipto, en el mundo, pero algún día se va a consumar esa historia en Jesucristo. Ignorar la historia. ¿Qué consecuencia trae para nosotros la iglesia de ignorar la historia de la Biblia? ¿Por qué no se esfuerza usted y se interioriza de qué significa, por ejemplo, la persona de David? David representa a Cristo también, ¿no? Batallando, David era un guerrero y él batallaba, ¿no? Y eso representa a Cristo batallando contra principados, contra potestades, contra muchos enemigos, porque David venció a todos los enemigos y trajo un reinado de paz de 40 años, ¿no? Y ese reinado de paz después decidió Salomón. Pero tuvo que luchar mucho David para poder alcanzar, ¿no? Ese reinado de paz, ¿no? Aunque ese reinado de paz lo alcanzó Salomón más que David, porque Salomón en ese reinado de paz pudo edificar, y ahí vemos a Salomón también, un tipo de Cristo, en cuanto a la sabiduría, en cuanto al entendimiento de muchas cosas, que quedaban maravillados los hombres, ¿no? Por la sabiduría que había en Salomón. Pero Jesús dijo, hay aquí uno más grande que Salomón. Y se da cuenta, ¿no? Como la historia bíblica, conocer la historia, el Antiguo Testamento, para poder verlo consumado en la persona del Hijo de Dios encarnado. Y también nosotros estamos allí en tipo y en sombra. Nosotros también, los gentiles, estamos allí. Los hijos de Dios, pero más ciertamente los hijos de Dios, estamos ahí representados por muchos personajes que hay escritos en la historia del Antiguo Testamento. Y entonces nosotros miramos el Antiguo Testamento y solamente vemos al judío. Pero también estamos nosotros los gentiles ahí. Y también está la nueva creación allí, en el Antiguo Testamento, tipificado por el hombre justo. Porque ahí en el Antiguo Testamento habla del hombre justo también, ¿no? Del hombre que obedece a Dios, del hombre que busca a Dios, del hombre que no hace injusticia, del hombre que ama la justicia. Ese hombre somos nosotros, pero todo eso se consumó en la persona de Jesucristo. Por eso, hermanos amados, hermanas amadas, yo le invito a usted a leer su Biblia. No le voy a decir que usted lo haga de esa manera como muchos hermanos lo hacen, que empiezan de Génesis hasta Apocalipsis y leen todo sin entender los tipos y las sombras, ¿no? Sin entender la figura. Usted tiene que leer la Biblia, entender el Antiguo Testamento, verlo consumado en la persona de Jesucristo, ¿no? Por medio de interpretar las figuras, interpretar las sombras, ¿no? Que hay allí, que representan, ¿no? Moisés, por ejemplo, que representa a Moisés. Y nosotros sabemos que Moisés representa a Cristo como libertador, como el Salvador. Y entonces vemos cómo fue con Moisés, fue con Cristo, porque
entendemos el tipo, entendemos la sombra. ¿Qué representa que Dios haya abierto el mar rojo y el pueblo de Israel cruzara sin mojarse los pies? No, ¿qué representa en tipo y en figura? Y eso se consumó en Cristo, fíjese, porque Él detuvo la muerte. El mar rojo representa la muerte. Y Jesucristo detuvo la muerte y nosotros pasamos por medio de la muerte sin sufrir ningún daño. ¿Vio? ¿Qué representa el desierto del Sinaí, donde tuvieron 40 años los hijos de Israel? ¿Por qué 40 años? Todo tiene su significado. Y también lo podemos entender ahora por medio de la ayuda, ¿no?, que el Señor nos ha dado por medio del Espíritu Santo y por medio del Evangelio que Pablo explicó, que el apóstol Pablo explicó, porque los otros apóstoles no recibieron esta iluminación de la historia. Solamente Pablo pudo traer claridad al Evangelio que Jesucristo le reveló a Pablo. Él nos puede hacer entender el sentido de la historia del Antiguo Testamento. ¿Por qué la historia? Porque Dios usa la historia para que nosotros podamos entender. Por eso le animo, hermana, que usted lea la historia. Usted conozca a Jesucristo por medio de la historia, que conozca todos los planes que Dios trazó para nuestra salvación, para nuestra redención, para nuestra justificación por medio de la historia. Y usted va a ver que es más entretenida que la televisión o que el celular. Doy gracias al Señor por esta hora de radio. Le mando un fuerte abrazo a todos y a todas, hermanos amados, a los niños, que el Señor bendiga grandemente, a Ramiro, que seguramente que me estará escuchando, hermano Ramiro. El Señor le bendiga grandemente, Ramiro. El Señor te bendiga mucho. El Señor bendiga a todos los hermanos. Vamos a hacer una corta oración. Agradezco a la radio que nos permite salir así de una manera que estamos ligados con ellos. Y bueno, nos permite salir para acá, para la zona de La Matanza, para poder llevar la palabra del Señor. Señor bendiga a todos los hermanos que están en la radio, especialmente a nuestro amado hermano, el director. Señor bendice, Padre amado, a los hermanos, a las hermanas que han escuchado este programa, que ellos puedan recibir de ti, Señor, el entendimiento, para poder, Señor, ellos buscar por medio de la escritura del Antiguo Testamento, porque tú estás en cada historia, en cada personaje del Antiguo Testamento, tú estás allí. Señor, y que ellos puedan verte allí, trazando el plan de salvación, el plan de justificación, el plan de regeneración, Señor, que tú has trazado desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Así ellos, Señor, puedan afirmar más su fe en la palabra del Señor. Gracias te doy, Padre, y te pido nuevamente, Señor, por este virus, Señor, que tú deshagas en el nombre de Jesús. Te pido por nuestro presidente, por nuestro país y por todo el mundo, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga grandemente, hermanos, y contento de poder haber hecho este programa por medio de la radio. Esta noche estamos de 7 a 8 de la noche para la iglesia, porque a la noche hacemos todos los días un programa. Si usted quiere escucharnos, estamos trazando un lindo tema. De 7 a 8 de la noche nos puede volver a escuchar. El Señor le bendiga grandemente, hermanos.